Diputado presidente, me permito simplemente hacer una brevísima digresión para el diputado Héctor Yunes. No veo un atisbo de autocrítica. Dejaron al país hecho pedazos, las cosas por su nombre. Ahora sí, buenas tardes, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestro Luis Raúl González Pérez. Bienvenido sea usted a este Palacio Legislativo de San Lázaro, sede momentánea de la Comisión Permanente. También le doy la más cordial bienvenida a todos los que trabajan y son parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Enhorabuena por su trabajo. Aprovechamos este informe anual para reconocer el esfuerzo permanente que día con día realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos fundamentales de todos los mexicanos, dando especial atención a las personas y grupos sociales más vulnerables, quienes padecen con mayor frecuencia la violación de sus derechos y garantías constitucionales, así como para promover la cultura del respeto de los derechos humanos y divulgar su conocimiento en los ámbitos nacional e internacional. Es una institución, y lo decimos con toda convicción, que ya forma parte del patrimonio de este país y de la sociedad en su conjunto. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena reitera su total disposición para analizar el marco jurídico que sustenta las normas que aplica y los procesos operativos que ejecuta, así como las condiciones con las que otorga sus servicios. Abrimos las puertas para todas estas iniciativas a las que hizo referencia para que las vayamos valorando una por una, considerando que se debe poner en el centro el fortalecimiento de la atención con la cercanía y acompañamiento de las personas agraviadas, ya sea quejosos o víctimas, con el objeto de atender de manera efectiva las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que se viven en el ejercicio de derechos, incidir para la reparación del daño, así como la prevención y no repetición de violaciones, y de esta manera conformar un cambio institucional y cultural en favor de los derechos humanos. En este orden de ideas, el Grupo Parlamentario de Morena reconoce la importancia de participar con las instituciones de derechos humanos para coadyuvar en el entendimiento sobre las problemáticas contemporáneas que trastocan la dignidad humana, como son los actos de corrupción. La corrupción es un problema para la democracia mexicana, porque supone la apropiación privada del poder público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes o ofrecer servicios. Para el Gobierno de México y también para el Grupo Parlamentario de Morena, es indudable que existe un fuerte vínculo entre la corrupción y el pleno ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por ello, desde este ámbito legislativo estamos convencidos en incidir en la generación de los instrumentos jurídicos que generen mejores prácticas y políticas públicas conducentes en una mayor protección de los derechos humanos. En consecuencia, asumimos el compromiso de responder a las demandas ciudadanas y a las denuncias por violaciones de los derechos humanos en el marco del desarrollo y la implementación de los 17 objetivos del desarrollo sostenibles, entre ellos el número 16, que convoca a lograr sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, para lo cual se fija la meta de reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. La defensa del patrimonio de todos los mexicanos es algo que nos corresponde a todos, sin distinción, en los tres órdenes de gobierno y distintos ámbitos: ejecutivo, legislativo y judicial. Combatir la corrupción no es un asunto administrativo o judicial, es incluso una cuestión de derechos humanos. Es así que desde el ámbito legislativo, Morena respalda por completo las acciones emprendidas por el gobierno federal en el combate a la corrupción en general y en el robo de hidrocarburos en lo particular, mediante la presentación del Plan Conjunto de Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, con la participación de 15 dependencias del Gobierno de México. Combatir la corrupción y el robo de hidrocarburos institucionalizado y tolerado
dentro y fuera de Pemex a través de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a la fuga de dinero público, en un robo de bienes a la nación, a los recursos públicos, al dinero de todos los mexicanos, y que el año pasado significó en términos generales una pérdida para Pemex en el orden de 60,000 millones de pesos. Finalmente, les diría, tengo muchas cosas que decir, pero no tengo el tiempo necesario. Les diría que el telón de fondo, 10 minutos, ok, muy bien. Bueno, si estamos hablando del orden de 60,000 millones de pesos, señor comisionado, seguramente con toda esta estrategia de combate a los hidrocarburos tendremos los recursos suficientes el próximo año para poder respaldar todas las instituciones como quisiéramos en este país, incluyendo de manera determinante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso también debe ser materia de investigación, porque es el abandono institucional por años lo que ha provocado la tragedia que vivimos el 18 de enero en Tlahuelipan, Hidalgo. En México, las instituciones de procuración y administración de justicia están marcadas por la fabricación de culpables, poco respeto al debido proceso, a los derechos humanos de los acusados y la impunidad. Afortunadamente, después de 4 años que no tuvimos un procurador, se tomó la decisión de continuar con el proceso. Su tiempo se está acabando. Son 5 minutos, son 10 minutos, señor presidente, porque no hay nadie, son 10 minutos. Okay. A todos se les dio 10 minutos. Okay. Entonces, como decía, que el problema en México es que tenemos una ausencia absoluta de justicia. Tenemos hoy la fortuna de que ya se regularizó el proceso y se designó al fiscal general, y estamos en espera de la consolidación del Sistema Nacional de Anticorrupción, a donde vamos a apostar todo nuestro empeño, porque parte del problema de las cosas que hemos visto tiene que ver fundamentalmente con este tema, con la aliada funesta de la corrupción y de la impunidad, donde las principales víctimas, como ya se ha mencionado, son en la mayoría los grupos más desprotegidos y vulnerables. Sobra decir que la mal llamada guerra contra el narcotráfico ha provocado que estos abusos se incrementen y han puesto en evidencia la debilidad de las instituciones de seguridad pública. Con mucho respeto le quiero decir al comisionado en lo que coincido mucho en su diagnóstico, pero me hubiera gustado que no solamente actuara para favorecer la investigación de los hechos ocurridos en Tlahuelipan. Me hubiera gustado que nuestro comisionado estuviera también interesado en quienes han generado esta desgracia, que son depredadores, que son los que han estimulado este tipo de prácticas donde no hubo una sola mención. Hay responsables, y esos responsables son los que hoy provocaron esta tragedia. Ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, ante las numerosas víctimas de este conflicto, Morena está comprometido con hacer del cumplimiento de los derechos humanos una realidad en México. La fracción parlamentaria de Morena reconoce la importancia de los derechos humanos como eje rector de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en nuestro país, y por ello se compromete a garantizar seguridad y paz para los ciudadanos y hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos. Así está contenido, y esa es parte de las cosas que debemos reforzar de manera muy clara y contundente en el nuevo modelo de Guardia Nacional, donde está perfectamente señalado que se debe de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y la cuarta transformación terminará con una de las principales causantes de la frecuente violación de derechos humanos en nuestro país: la impunidad. En esta administración no se tolerarán las violaciones, y por supuesto nosotros no lo permitiremos como legisladores, tolerar las violaciones a derechos humanos por ninguna autoridad. No seremos cómplices ni encubriremos a nadie. No toleraremos las violaciones de derechos humanos por parte de ningún miembro del cuerpo de seguridad que se va a discutir y aprobar en su momento, y de nadie, de ninguna institución y de ninguna persona. La cuarta transformación está abocada a la construcción de un Estado democrático de derecho. Termino convocando de manera muy respetuosa al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que hagamos una cruzada
por la promoción de los derechos humanos. Parte de lo que vimos en la tragedia está totalmente vinculada a la ausencia de un Estado de Derecho, al conocimiento de lo que implican los derechos humanos, ¿sí? al abandono, a la miseria. Yo digo que los dos temas fundamentales que son el telón de fondo de la tragedia de Hidalgo es la impunidad y es la desigualdad. Y creo, a propósito del comentario que hizo quien me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente el presupuesto acredita cuáles son las prioridades de un gobierno. Y este gobierno tiene como prioridad fundamental el rescate de todas aquellas personas, el rescate de las personas que no tienen hoy oportunidad alguna. Estamos hablando de jóvenes, pero estamos hablando de mujeres, estamos hablando de gente de la tercera edad. Estamos plenamente comprometidos con el combate real y de fondo de la desigualdad, para que no volvamos a ver lo que vimos y que son parte de las lecturas que nos corresponde hacer a todos con esta tragedia humana que ocurrió el pasado fin de semana. Es cuanto y muchas gracias. No pido la palabra.